bueno, me llamo César, trabajo en Badalona hace 2 cursos en el Instituto Pau Casals, que está en el barrio de Lloreda, y mi vinculación con la ciudad, bueno, aparte de venir a trabajar, es que me encanta la vida que he conocido en esta ciudad, la zona del puerto, ir a desayunar por allí. Pero ya lo conocía porque estuve colaborando como voluntario en el puerto de Badalona, en el Lastral, en la reparación del barco de Open Arms. Después de su primera misión estuve 6 meses y conocí Badalona ahí un poquito más. Pues bueno, como muchísima gente, vi el documental de Jordi Évole en la tele, que hizo el reportaje de Salvados. Me impresionó muchísimo y unos días después yo iba con la bici con un amigo para ir hacia Premià de Mar desde Barcelona y pasamos por el puerto de Badalona y, coño, pero si ese es el Astral, el barco que ha salido en lo del Jordi Évole y tal. Entonces me acerqué y, bueno, estábamos mirándolo desde fuera y una persona salió del barco, que es Sabas, en aquella época era el jefe de máquinas, el mecánico, digamos, y ahora es el capitán. Pero en aquella época pues salió y nos preguntó, oh, ¿qué tal? Y dijimos, no queremos molestar, solo era verlo y tal. Y dice, si queréis entrar, y dijimos, vale. Nos lo enseñó un poco, nos explicó la misión que tenían, que yo ya había visto un poco, pero me impresionó mucho poner el primer pie dentro del barco y decir, wow, para alguna persona esto ha sido salvarse la vida. Y pensé, yo estaba de excedencia, pues puedo colaborar, a lo mejor venir un sábado a limpiar o algo. Y le comenté. Empecé a ir los sábados y luego acabé yendo casi todos los días. Y la última etapa, él se fue a Galicia a preparar otro barco de la ONG y yo me quedé en el barco allí lijando y pintando, haciendo unas tareas los últimos meses, sí. Yo nací en Palencia y mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Mi familia no había muchos recursos económicos y tal, entonces yo siempre he pedido beca desde pequeño. Y pude estudiar una carrera y luego una segunda carrera, ¿no? Con beca privada. Me ayudó mucha gente por el camino. Empecé a trabajar de educador social en un centro de menores y después de 7 años pedí una excedencia. Por un año pensé, pues quiero irme a un sitio de voluntario, agradecer a la vida pues tantas cosas que me ha dado, ¿no? Y pensé en irme a Brasil. Finalmente se me cruzó un amigo que iba para Honduras y dije, bueno, pues me voy contigo, y estuve 6 meses en Honduras y luego en Brasil. Y para mí fue un tiempo como de volver a la vida o de agradecer, ¿no? Por todo lo que había recibido de oportunidades y compartirlo con otras personas como voluntario, pues trabajar como educador en zonas donde hay mucha necesidad y quizá no hay el dinero para pagar una persona, ¿no? Pues yo llegué a Honduras, digamos, para lo que aquí podríamos decir una favela, allí se llama una colonia, a Tegucigalpa. Entonces iba dispuesto con mi cartera de recursos, digamos, de educador social, a lo que hiciera falta, y los primeros meses me dediqué a observar qué hacía esta entidad y cómo lo hacía. Entonces colaboré un poco con algunas cosas que hacían, de reparto de medicamentos, de clases de alfabetización, cosas así, pero con el tiempo vi que mi papel más jugoso e importante sería promover cambios internos dentro de la organización para optimizar y hacer una mejor gestión, digamos. Entonces, pues por ejemplo, después de observar unos meses, propuse un programa de jóvenes que enseñan a jóvenes, de tal forma que los que sabían de inglés o de matemáticas enseñaban a otros y a la vez eran alumnos en otra formación con otros jóvenes. Y también un tema de hacer cosas de ocio comunitario, todos estos temas es lo que... Pero bueno, allí me pasaron las 1000 y una, y además, claro, el primer día por la noche oí ruidos y hablé con los compañeros que vivía y digo, mira, deben ser las fiestas de algún sitio, hay fuegos artificiales y tal, y me dice, no son fuegos artificiales, son disparos. Y yo, hostia, vale, pues bueno, yo empecé a trabajar de educador social, habiendo hecho las prácticas cerca de aquí, en Montgat, en Proyecto Hombre, con temas de drogodependencias, pero luego acabé trabajando en un centro de menores de chicas, temas de abuso sexual, maltrato, que por circunstancias duras, digamos, extremas, pues habían tenido que un juez decidir que no podían vivir con sus familias, ¿no? Entonces yo llegué allí, al principio me fue bastante duro porque era chico, no había chicos trabajando educadores, había uno pero en otro piso y era una figura nueva.
También yo tampoco tenía mucha experiencia y bueno, pues a veces había situaciones de personas que tenían algún brote, digamos, agresivo, y para mí era como, wow, ¿cómo se hace aquí, ¿no? Fue las primeras como cosas así llamativas, ¿no? Con el día a día fui cogiendo confianza en mí mismo, aprendiendo de los otros educadores mucho, ¿no? Y también pues viendo que con la relación te haces un lugar y empiezas a ser también alguien significativo para las personas. De tal forma, cuando yo llegué, los primeros años, trabajaba los domingos, estaba yo solo, con 14 chicas, las que no tenían el permiso para ir con sus abuelas o con sus familias el fin de semana, se quedaban allí. Entonces, pues a mí me entraba diarrea antes de ir a trabajar, porque tenía muchos nervios de cómo me va a ir y si no me hacen caso y si tal, ¿no? Y los primeros años fueron así un poco un banco de niebla, pero luego cuando lo atraviesas, pues cuando me fui a la excedencia, a Honduras y a Brasil, pues recuerdo todas ahí despidiéndonos y llorando, yo también, de agradecimiento y la de cosas que hemos compartido, ¿no? Y irlas a buscar en una fuga, escribir en un cumpleaños, hablar un día chungo que no las han venido a buscar y las habían prometido que irían, cosas así. Entonces digamos que eso ha hecho que con algunas de estas personas me haya, digamos, como incorporado más allá de lo profesional. Después de los años, pues con algunas de las chicas que estaban allí ahora somos amigos. Un educador trabaja piel con piel y educa a través del contacto en la vida cotidiana. Un psicólogo normalmente suele quedar una hora o un tiempo, una vez a la semana, una vez al mes. Entonces digamos que es diferente, ¿no? El contexto. Claro, el educador estás en la vida cotidiana, entonces mi experiencia, una vez oí que un educador decía, la distancia profesional óptima para un educador es el abrazo, porque al final lo que a las personas les cambia, les transforma, les ayuda es sentirse queridas, sentirse respetadas, importantes, ¿no? Claro, eso hay que matizarlo, no es pasarse de la raya ni crear dependencias que luego no vas a poder alimentar, cosas así, pero como educador diría que educando en la vida cotidiana, que muchas veces tú te propones unos objetivos, pasan los años, hablas con esa persona y se acuerda del día que te quedaste a escucharla y era tu hora de salir del trabajo y me quedé a escucharla y dices, joder, si no me acuerdo de ese día, y tú te acuerdas ahí del día que preparé este objetivo, esto tal, y luego las personas captan muchas cosas que, ¿no? La educación pasa mucho por contextos de magia inesperada, que tú no te lo propones, pero las otras personas captan cosas de ti, ¿no? A veces tú llegas a un sitio, los usuarios de los centros y tú puedes meterles el rollo lo que quieras y salen de allí y con lo único que se quedan es con este sitio me han caído bien, yo qué sé, me han dicho si quería agua cuando he entrado y me han dicho que me espere aquí, que van a tardar, me han atendido me han mirado, ¿no? Yo qué sé, y a lo mejor ahí estamos preocupados por si ha rellenado el formulario, ¿no? Bueno, un aula es un lugar especial y diferente a un contexto de educador social que trabajas en la vida cotidiana diciendo, bueno, en un centro de menores, pues ahora toca duchas, venga, ¿quién le toca la mesa? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Has hecho los deberes? ¿Ese pantalón está roto? Todo eso es la vida cotidiana. En un instituto, pues claro, hay un timbre que es como una fábrica, hay un contexto diferente. Un poco es como una jaula, ¿eh? Para mí, viniendo de educación social, al principio fue como, y venía con prejuicios también de los profesores normalmente no escuchan a los chicos, son muy rígidos en ciertas cosas. Tal. Con el tiempo ves que, claro, estar en un aula con 29 chavales no es fácil, crear un clima de poder hacer un tema o escucharse unos a otros. Hay muchas carencias, pero no del curso actual, sino que desde pequeños no están acostumbrados a poder dar su opinión, a escuchar a los otros. Suelen ser más clases donde el profesor habla, copian, dictan, silencio, tal. A mí me gusta más el jaleillo, creo que una clase donde solo hay silencio es un fracaso, una clase donde hay vidilla y uno dice, y yo creo, y donde el que a lo mejor se le dan fatal los estudios opina. Estas son las clases que a mí me gustan y yo intento que sean así. Y también he descubierto profesores que me han dado una lección y me he tenido que, en mi humildad, decir, hostia, pues hay profesores que, joder, cómo lo hacen, qué vínculo tienen tan bueno con los chicos. O sea que para mí ha sido una cura de humildad también. Y un aula, pues es un reto y un lugar mágico, porque puedes ayudar a que un chaval
se le despierte curiosidad por cosas en la vida. Y a mí yo creo que es un reto el que tenemos, ¿no?, los educadores de instituto, no solo transmitir unos conocimientos y poner unas notas, sino despertar una chispa que en los chavales, a lo mejor no es mi asignatura, pero que sientan que sirven para algo, que tienen un valor dentro y que además, aunque no lo descubran y suspendan todas, ya lo descubrirán, que se lleven esa mirada de tú sirves para algo y eres valioso.